Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:35 en la mañana, gracias. Comenzamos con nuestro comentario del día de hoy, sin rodeos, a través de Sonorama, la gran señal nacional. Nos escuchan en señal de radio, 103.7 FM estéreo en la capital de la República, y llegamos con nuestra señal informativa a buena parte del país. También por www.sonorama.com.es. Transmito digitalmente a esta hora a través de la fanpage de Radio Sonorama en Facebook. Gracias por seguirnos, por sus comentarios, por la interacción y la retroalimentación de cada mañana, también por nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV, gran visualización como cada hora, como cada día a esta hora de la mañana, para hablar con más propiedad de nuestra audiencia que se conecta a través de Sonorama TV. Transmito ya a través de mis cuentas personales en TikTok. Buenos días a los queridos tiktokeros que ya están conectados a este live, esta transmisión en vivo a través de mi cuenta personal Fabricio Vera B. Gracias a los queridos tiktokeros, e igualmente a quienes se conectan en mi cuenta personal de Instagram, Fabricio-Vela. Gracias. Muy bien, ahí le veo a Laurito Espinosa. ¿Cómo le va, Laurito? Bienvenida, buen día. Conectada a través de la transmisión del Instagram. Bueno, hoy tenemos de todo como en botica. De todo como en botica. Vamos a hablar de algunos temas el día de hoy. Y quiero empezar porque ayer en este espacio generamos una crítica absolutamente constructiva, porque esa es la naturaleza de la crítica periodística que al menos practicamos en este espacio y que se deriva de lo que opina este periodista. Ninguna de mis críticas van más allá de lo que no sea el ámbito periodístico, no tienen cuestiones personales, nada que ver. Son periodísticas. Y en ese rubro, a mí en lo personal, revisamos junto a ustedes la salida del general Paco Moncayo del cargo de consejero de gobierno para la seguridad. Sí me parece que es una salida muy sorpresiva, pero también discutida desde el antecedente de aquella declaración que formuló el jueves pasado y que llamó tanto la atención cuando el general Moncayo dice que no era parte del gobierno cuando sí es parte del gobierno. Y por supuesto habrá que evaluar su papel y su paso por el área de seguridad, el frente de seguridad del gobierno del presidente Lasso. Revisamos ayer la carta de renuncia donde el general Moncayo hablaba de que estaba listo el plan, que la doctrina, que no sé qué, cosas que el país no lo ha visto. Yo no lo he visto y estoy seguro que muchos de ustedes tampoco. Pero una cosa es esa parte de la crítica, que creo que es legítima, y otra cosa es perdernos, ya, porque lamentablemente aquí hay sectores políticos y sectores de la ciudadanía que se pierden. Ya, la pasión nos gana. Y hoy se meten hasta con el pasado militar del general Moncayo. Y si peleó no en el CENEPA, si estuvo no en la primera línea, yo no sé qué tiene que ver lo uno con lo otro. O sea, discutir eso a partir de los episodios recientes, sobre algo que ocurrió en 1995, hace 28 años. Hoy discuten que Moncayo no estuvo en la línea, en la primera línea. Desconociendo, perdónenme, yo era periodista en el año 95, yo también cubrí la guerra del CENEPA, no estuve en la región amazónica, pero sí estuve en la provincia del Oro. Ya. Hacía yo mis primeros 2-3 años como periodista en la cobertura de la guerra del CENEPA. Y pretender hoy deslegitimar la trayectoria, la contribución, el liderazgo que tuvo Paco Moncayo en la guerra del CENEPA, de verdad, pretender hacerlo hoy significa que el odio en muchos espacios le ha ganado a este país y no centramos la crítica en lo que corresponde. Critiquemos al general Moncayo por su paso por la Consejería de Seguridad, sobre el que yo sí tuve dudas y lo expresé en un tuit que lo recordábamos ayer junto a ustedes el 25 de abril. El hecho de no desconocer su enorme experiencia en el ámbito militar y de seguridad me planteaba algunas interrogantes sobre el momento actual, sobre la crisis de seguridad ciudadana que tiene el Ecuador y sobre la crisis de delincuencia organizada que tiene el Ecuador. Planteaba esas interrogantes hace casi 2 meses en mi cuenta de Twitter y también en estos micrófonos. Y yo sí parto mi crítica sobre eso, sobre el hecho de que lamentablemente las cosas no mejoraron. Ya nos puede mostrar un montón de estadísticas,
para tratar de matizar las cosas y decir que supuestamente, estadísticamente, nos han de decir que supuestamente las cosas han convalecido. Pero cuando uno mira lo que pasó en el Guasmo, en Guayaquil, lo que pasó en el Comité del Pueblo, lo que pasa en Santo Domingo de los Áchilas, este deshonroso, creo que quinto lugar a nivel internacional que tiene Esmeraldas entre las ciudades más violentas, a uno le invita a pensar de que el famoso plan de seguridad o no existe o ha fracasado. Y sobre eso, el general Moncayo, el general Wagner Bravo, el ministro Zapata tienen una responsabilidad directa, y tienen que responder. Pero critiquemos eso. Pero hoy salir a criticar lo del CENEPA, de verdad, estamos locos. Les juro, perdón que les diga de esta manera, pero criticar hoy, 28 años después, lo del CENEPA, cuando Moncayo mostró liderazgo, cuando fue el comandante del Teatro de Operaciones. Ya, y no es que un general tiene que estar en la primera línea, o sea, a veces es hasta el desconocimiento de lo que es una estrategia militar. Entonces Moncayo escribe ayer un tuit. Póngame el tuit del general Moncayo, Roberto Carlos. Ese tuit del general Moncayo, donde dice: vivo con eterna gratitud de haber servido como un soldado más en el frente durante la defensa de mi patria en el Valle del Cenepa y en la Cordillera del Cóndor. Tuve el honor de dirigir el Teatro de Operaciones y un ejército de ecuatorianos vencedores. Respuesta del general Moncayo ante una crítica ridícula. Gracias, Roberto Carlos. Completamente ridícula. O sea, seamos serios. Yo sí demando de los actores políticos para empezar, porque son ellos los que colocan la primera cascarita. Son ellos, los actores políticos. Un poquito más de seriedad, pues. Yo al general Moncayo sí le cuestiono su papel como consejero de gobierno para el plano de la seguridad en este momento actual. Hoy, en el presente, cuando nos están matando, cuando salimos a las calles y no nos sentimos seguros, cuando en los barrios resulta que mucha gente se ve obligada a tomar la justicia por mano propia. Yo sí le cuestiono eso al general Moncayo. Yo sí. Eso le puedo cuestionar al general Moncayo, con el respeto que me caracteriza. Y como lo hemos mencionado en múltiples ocasiones en estos micrófonos, porque aquí ya a ustedes les consta, queridos oyentes internautas, les consta que en este micrófono y en esta cámara nunca han pasado desapercibidos los temas de seguridad. Aquí los hemos mencionado con empatía, con firmeza, con solidaridad. Y sobre esto, yo sí establezco corresponsabilidades de las autoridades, entre ellas el general Moncayo, que hasta anteayer fue consejero de gobierno durante menos de 2 meses. Pero de allí a remontarnos a un episodio de hace 28 años, que mucha gente que seguramente hoy suelta de huesos, son tecla brava, escriben cualquier cosa, ni han de haber nacido cuando fue la guerra del Cenepa, ni han de haber sabido cuál fue el papel de los militares en la guerra del Cenepa. Vamos. Seamos serios como sociedad y no desviemos el análisis. Yo quería empezar el comentario justamente sobre esto en particular, mencionando justamente que no tiene nada que ver lo uno con otro. Y acá, por ejemplo, Yomar, solamente para cerrar, ¿ya? Me comenta Yomar que Jorge Gestoso, cuando trabajaba en CNN, yo me acuerdo, se mandó un reportaje, tuvo la suerte de que en medio de un recorrido, la suerte entre comillas, periodísticamente hablando, que se entienda lo que estoy diciendo, estaba recorriendo la selva y se encuentra justamente con una caravana de militares que logró rescatar el cuerpo de uno de los militares abatidos durante el enfrentamiento con los peruanos. Creo que era el sargento Chimborazo, si no recuerdo. Y ese reportaje se hizo famoso, ¿no? Se hizo famoso el de Jorge Gestoso con CNN, y Yomar me cuenta que trabajaba con él. Y dice que Gestoso estuvo en el CENEPA y que con quien trató fue con el general Moncayo. Su código era Señor Sol. Bueno, por ahí, quiero cerrar ahí, solamente quería mencionar aquello, porque sí me parece injusto esto. O sea, el meter cosas que no tienen nada que ver y el tratar de desviar la atención. Si cuestionemos como sociedad al general Moncayo, yo mismo lo estoy haciendo, lo hice ayer y lo hago nuevamente, sobre su papel como consejero de gobierno para la seguridad. ¿Ya? La seguridad está en soletas en este país, pero de ahí a remontarnos a un episodio de 28 años, vamos.
Vamos con otra. En este espacio ayer, y casi en un acto de clarividencia, decía yo, compartía con Andrés, con mi colega, esta reflexión. La verdad que decía en la mañana, ¿no? Y no es clarividencia, sino una lectura política, porque nuestros políticos son tan predecibles, pero tan predecibles, que yo les dije, tras el nombramiento de la señora Yori, ya saldrá Pachacútic a decir, no, es un tema a título personal, como lo hicieron los señores de la izquierda democrática en su momento, cuando nombraron a María Sara Gijón, que fue compañera de fórmula de Javier Herbas como directora del CERCOP en el inicio del gobierno del presidente Lasso. No hay alianza con el gobierno. Cuando nombraron a Andrés Vallejo como embajador de Ecuador ante el Reino de España, no hay alianza con el gobierno. Ya. Igualito, yo les dije, va a pasar igualito. Póngame el comunicado, por favor, de Pachacútic, pero es que son de manual, uno ya se las sabe. Se mandan este comunicado que les presento ahí en la pantalla. Con fecha de ayer, la Coordinación Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic aclara a la ciudadanía que nuestra organización no ha tenido ni tendrá acuerdos o cargos en el gobierno nacional. Sí. Las designaciones que se han hecho, ahí está un error tipográfico ahí, de varias autoridades por parte del Estado han sido asumidas de manera personal. O sea, aquí están reconociendo que son varias, que no son solo uno. Pensaba que solo era la señora Yori. Y el movimiento está totalmente alejado de cualquier nombramiento. Las ex autoridades y o personas visibles de nuestra organización pueden asumir funciones en cualquier institución de manera personal, como es su legítimo derecho, pero están prohibidos hacerlo a nombre del Pachacútic. En el caso de que se tomara el nombre del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic, para ello serán separadas inmediatamente de la organización. Pachacútic se mantiene firme en el trabajo para los más necesitados de nuestro país y avanzando en la construcción del Estado plurinacional y una sociedad intercultural, incluyente y equitativa. Qué raro que no firme el señor Marlon Santi, porque generalmente estos comunicados los firma el señor Santi, solamente ponen Coordinación Nacional. Gracias, Roberto Carlos. Vean, como este comunicado, muchos otros comunicados, tanto de Pachacútic como otras organizaciones políticas, reflejan una hipocresía. Hipocresía, porque son hipócritas. ¿Ya? Son hipócritas. Son incapaces de reconocer las cosas y se hacen los locos. ¿Por qué no reconocen que como Pachacútic, ya, una organización que, como yo he repetido en varias ocasiones, no tengo la menor idea de cuál es su derrotero ideológico, cuál es su derrotero político? Dicen apoyar hoy a Yacu Pérez por acá, pero no se ponen de acuerdo con la CONAIE. En la Asamblea Legislativa estaban partidos en tres con legisladores totalmente entregados al gobierno del presidente Lasso y otros muy cercanos al correísmo, porque era así. Perdóneme, pero era así. Y le ponen Movimiento de Unidad Plurinacional. ¿Qué unidad? Y se mandan este tipo de comunicados hipócritas, cuando desde el año 2021 Pachacútic ha tenido una cercanía con el gobierno, al menos su dirigencia, que ha habido voces disonantes dentro de Pachacútic. Ya. Voces que marcaron distancias con el gobierno y con las decisiones de la dirigencia de Pachacútic es otra cosa. Que ha habido gente como la propia Mireya Pazmiño, como Dina Farinango, como Fernando Cabascango, que tuvieron una postura totalmente distinta. Pero la organización política, para empezar, toma un acuerdo con el gobierno, que sí, te lo presentan como acuerdo administrativo, acuerdo político para netamente captar la administración de la Asamblea. Y lograron captar la presidencia de la Asamblea a través de una administración que, perdónenme, pues, dentro de esa Asamblea paupérrima que fue disuelta, dentro de todo ese periodo nefasto, fue más nefasto todavía, o más nefasta todavía, la conducción de la señora Yori. Es que no hay dónde perderse. Pues. Y a la señora Yori, como dije ayer, la premiaron por servicios relevantes, con cargo en el gobierno del presidente Lasso. Como quedó demostrado ayer, nombraron una persona, la desnombraron ya, un mes después, y ahora
menos de un mes después, un mes adicional después, la nombran a la señora Yori. Y Pachacuti dice, no, eso es a título personal. Yo les dije que eso iba a pasar. A título personal, yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. Cuando usted es parte de una organización política y tiene la posibilidad de servir, entre comillas, porque no todos sirven, hay otros que se sirven. El concepto del servicio público es eso, servir. Pero hay unos que aprovechan el servicio público para servirse. ¿Ya? Servirse. ¿Ya? Pero si en este caso vamos a utilizar el término servir, si le des que alguien de una organización política distinta sea llamada por un gobierno que tiene otra orientación política y le piden que contribuya para servir, pongan las cartas encima de la mesa. Que es lo que siempre ha planteado este periodista en este micrófono, pues. Pero pongan por encima de la mesa, que siempre lo he dicho. Si hay una alianza, si hay una coalición, si hay la necesidad de un cogobierno, presenten los términos de ese cogobierno, pues. Díganle con sinceridad al país, ¿saben qué? No tenemos un acuerdo puntual con Pachacuti. Pero varios personajes de Pachacuti les hemos invitado a que forman parte, ¿para qué? Para que hagan esto. Pero díganlo, pues. Porque se hacen los locos. Pero todo el mundo niega, todo el mundo desmiente. Todo el mundo desmiente. Y acá Natasha le envió un abrazo. Escribe algo. Funcionario público para conocer bien una institución requiere al menos 3 meses. Estos cambios de gobierno son muy graves. ¿Por qué? Porque al gobierno le quedan 5 meses. 5 meses. Ya junio se acaba en una semana. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. El gobierno del presidente Lasso terminará inevitablemente entre la primera y segunda semana de diciembre, exagerando, si es que hay segunda vuelta. Si es que no hay segunda vuelta, esto se acaba en noviembre. Ya hacen nombramientos en este momento y le nombran a la señora Yori, le dan ese cargo por servicios relevantes, porque la señora Yori era una de las más entusiastas defensoras del gobierno del presidente Lasso. Está en su derecho, claro, tiene el derecho de pensar como quiera, pero sincérense, pues. No se presenten como que son parte de otro sector político con otra corriente de pensamiento cuando son corifeos del gobierno de turno, pues. Hablen serio, por eso yo hablo de hipocresía. Y ese comunicado de Pachacuti, ya, es un canto de hipocresía. Ya, es una evidencia hipócrita de lo que son los políticos, con las excepciones del caso. Porque no son sinceros, porque no son honestos. Y porque si tienen acuerdos, transparéntenos, pues. ¿No les parece? ¿O es loco lo que estoy diciendo? Que si un gobierno tiene un acuerdo político con otros actores en la necesidad de tener una coalición para cogobernar, para garantizar un mínimo de gobernabilidad, pongan las cartas encima de la mesa. Pero no lo hacen, todo lo hacen por debajo, pues. Y luego se les critica y etiquetan, se hacen los locos, mandan a sus trolls para que uno le caigan, y así nos ha pasado a un montón de periodistas. Así que ese comunicado es para estudiar la hipocresía de la clase política de nuestro país. Muy bien. Eso además. ¿Qué más tenemos? Ayer entró en vigencia el primer y único decreto ley avalado por la Corte Constitucional. El presidente mandó 2. El presidente mandó el decreto ley de reforma tributaria, que nos hemos olvidado. Una semana antes de la disolución de la Asamblea Nacional, el presidente había mandado como proyecto de reforma tributaria de urgencia en materia económica a la Asamblea. Si mal no recuerdo, envió el 11 de mayo. Pero claro, la Asamblea se disolvió y ya no se tramitó, entonces el presidente cogió el proyecto, lo emitió el decreto ley y necesitaba el aval de la Corte Constitucional, y la Corte le dijo, ok, después de un mes tiene el aval, es económico, es urgente, beneficia a los contribuyentes, decreto ley. Pero la Corte obstruccionista, como le llaman algunos fanáticos, la Corte correísta, dicen algunos fanáticos, porque aquí tenemos eso en la cabeza, ¿no? No nos gusta algo, es anticorreísta o es correísta, o sea, no hay otra forma de análisis. Viene una decisión de un juez, el juez anticorreísta, el juez correísta, o sea, no hay otra forma de pensar.
Y ahora es increíble, ¿no? Como algunos opinadores fanáticos, que son fanáticos, ya dicen que la Corte es correísta, olvidándose que esa Corte es la Corte que emergió del Consejo de Participación Ciudadana de Transición liderado por el doctor Trujillo, pues. No es la Corte que nombró el correísmo. Que la Corte que trabajaba en el tiempo del correísmo era una Corte de vergüenza, lo he dicho en un montón de ocasiones aquí. Era una Corte vergonzosa, la recordada Corte cervecera. Era una Corte vergonzosa. Pero la Corte actual, esta Corte fue nombrada por el transitorio del doctor Trujillo. Y hace poco, recién tuvo su primera renovación parcial. Y de esa primera renovación parcial, déjenme contarles, a los que se olvidan, que de los 3 magistrados que salieron, 2 son vinculados ideológicamente del centro hacia la izquierda. El doctor Grijalva y el doctor Ramiro Ávila Santamaría. Y por el otro lado el doctor Hernán Salgado, que tiene una visión, es un maestro, es un connotado jurista. Yo con algunas de las visiones del doctor Salgado discrepo, pero sería incapaz de descalificarlo. Es un hombre honorable además y un caballero, pero con una visión distinta. Ya, pero le dicen la Corte correísta. Y la Corte correísta obstruccionista. Resulta que al gobierno ahora consideran que le puso el pie por no dar paso al decreto ley de zonas francas. Póngame el artículo de Rafael Ollarte, por favor. El doctor Ollarte. Doctor Ollarte se manda este artículo que yo les invito a leer, que es interesante para discutirlo, para leerlo, para analizarlo. Doctor Ollarte, que con él incluso hemos coincidido en que, por ejemplo, él, desde su condición de jurista, yo desde mi condición de periodista, hemos discrepado con la manera como la Corte se lavó las manos al analizar el decreto 741 que disolvió la Asamblea Nacional. Para mí la Corte miró a otro lado. Yo sí critico esa decisión de la Corte de mirar a otro lado, porque la Corte pudo haber sentado jurisprudencia con una decisión vinculada a ese decreto que disolvió la Asamblea Nacional, y me parece a mí, lo dije en su momento, al día siguiente de que se conoció la resolución de la Corte se lavó las manos y dejó abierta y sentado un peligrosísimo precedente para que en el futuro cualquier presidente de la República, si así lo quiere, disuelva la Asamblea con cualquier argumento y le ponga ahí como grave crisis política y conmoción interna. Pero para este caso, les invito a leer este artículo del doctor Ollarte que se llama El control de los decretos leyes. Entonces el doctor Ollarte recuerda el tema de la disolución de la Asamblea Nacional, habla de los nombres rimbombantes que le ponen a estos proyectos, ¿no? Ley del fortalecimiento de la economía familiar. Nos olvidamos que la reforma tributaria que entró en vigencia ayer corrige lo que este mismo gobierno impulsó en noviembre del 2021, que fue esa artera, trapera, puñalada de la economía de los profesionales y de buena parte de la clase media de este país. Y ahora resulta que mandaron una reforma, finalmente entra en vigencia para corregir ese error. Entonces, aquí el doctor Ollarte dice, en una parte, de los comentarios más llamativos que se han hecho por algunos periodistas, economistas y comentaristas de conveniencia, me encantó eso, comentaristas de conveniencia, que los hay, es que la Corte ha excedido sus competencias. Naturalmente, para decir ello, basta con no revisar las disposiciones constitucionales y hacerles barra a unos proyectos cuyo contenido gusta. Porque aquí caemos en el fanatismo, pues, en uno o en otro sentido. De hecho, dice Rafael Ollarte, yo soy partidario de la existencia de zonas francas, así como de otras medidas similares, pero no de sobrepasar la Constitución con ese fin. La Corte debía controlar que el decreto sea en materia económica y que objetivamente sea urgente, además de su contenido. Coincido plenamente, dice Rafael Ollarte, con que la atribución de dictar esos decretos se debe a casos de urgencia en los que no se puede esperar la reinstalación de la Asamblea para debatir regularmente un proyecto de ley al que bien se le puede dar el carácter de urgente para obligar a su inmediata discusión, so pena de publicarlo. Ahí sí, como decreto ley, en caso de no ser aprobado, modificado o negado en 30 días. Esa es la naturaleza de este proyecto, este decreto ley de reforma tributaria, porque la idea es que entre en vigencia inmediatamente para beneficiar a los contribuyentes del impuesto a la renta. De acuerdo. Pero añade,
Difícil justificar, y esto es lo que nos dicen algunos, la emisión como decreto ley de urgencia económica de un tema, el de zonas francas, que fue negado por la Corte, propuesto en 2021, negado por la Asamblea por vicios formales, guardarse el proyecto 2 años para publicarlo ahora era una, entre comillas, aprovechada de pánico presidencial. Con el de reforma tributaria, en cambio, el gobierno la sacó barata, pues estimó que el sistema de deducciones beneficia al contribuyente desde este periodo fiscal. Gracias, Roberto Carlos. Yo les invito, si tienen chance, a revisar este artículo. Y un hombre que es absolutamente crítico con el gobierno, pero también con la Corte. Pero no por eso el doctor Ollarte deslegitima a esta Corte. Ya. Porque resulta que esta Corte, para los defensores del gobierno del presidente Lazo, era una Corte de lujo. El día que avaló, desde mi punto de vista, perdiendo una gran oportunidad para sentar jurisprudencia, avaló, digo, el decreto ejecutivo 741 que disolvió a la Asamblea Nacional. ¿Ya? Pero para esos que aplaudían a la Corte en mayo, ahora la Corte se convirtió en obstruccionista, Corte correísta, Corte opositora, primero porque se tomó un mes para revisar la constitucionalidad de los decretos de urgencia económica, cosa que no tenía precedentes de aplicación en el Ecuador, y eso es lo que alguna gente no entiende. Todo esto que estamos viviendo a nivel político y a nivel jurídico no tiene precedentes. Las elecciones anticipadas, el papel de la Corte avalando decretos ejecutivos en materia económica, todo eso es inédito. El juicio político al presidente de la República en su momento. Y todo esto en su momento, digo, cuando ya las aguas bajen, cuando, digamos, tengamos probablemente otra situación política, habrá que repensar. Habrá que enmendar la Constitución, reformar la Constitución, reformar la normativa secundaria. ¿Qué pasa con el papel de la Corte? Por supuesto. Pero yo creo que la Corte se tomó un tiempo prudencial. La Corte no es que se demoró un año, se demoró un mes. Y lo de las zonas francas, ahora resulta que ha habido urgencias. Y veía yo un titular de Diario El Universo ayer que supuestamente con la decisión de la Corte, 3 inversores internacionales se quedaron varados con sus proyectos. Yo pregunto, si era tan importante el tema de zonas francas, ¿por qué no lo enviaron en 2021? ¿Por qué cuando se instaló el presidente Lazo el 24 de mayo del 2021, no se les ocurrió que la primera reforma que debían enviar a la Asamblea debía ser económica? ¿Por qué no se les ocurrió enviar la reforma tributaria a un tema de zonas francas? Pero no, pues, lo primero que hicieron fue contentar a los medios y mandaron una reforma a la ley de comunicación, fue lo primerito que hicieron. Y se demoraron 4 meses para enviar recién el primer proyecto económico y 5 meses para mandar la reforma tributaria. Pues que aquí la memoria es frágil. Si era tan urgente porque había necesidades de inversión, ¿por qué no lo hicieron rápido? ¿Por qué no lo hicieron a tiempo? Lo quieren hacer ahora cuando están de salida. Y por supuesto muy conveniente publicar o impulsar publicaciones de que, uy, con esa Corte mala, esa Corte perversa, ya no van a venir inversiones al Ecuador. Vamos. Yo pregunto en serio, si este país terminará siendo atractivo para la inversión en las condiciones que les voy a mostrar. Póngame el gráfico de la calificación de los presidentes. Pónganlo. Esto no es invento del Fabricio Vela, de A Primera Hora, de la Belkis Sánchez, del Roberto Carlos Velasco, de las encuestadoras que supuestamente son odiadoras del gobierno. No. Esta es una publicación de Gallup International. ¿Ya? Por si acaso, la contraparte ecuatoriana de Gallup es Cedatos. Por eso se llama Cedatos Gallup. Gallup es la consultoría indisciplinaria en desarrollo SACID, líder en investigación de mercados, fundada en 1977 en la República de Costa Rica. Esto publica CID Gallup, ya, Gallup de Panamá, que hace una síntesis de varias encuestas y las unifica y saca un promedio de la imagen de los presidentes. Entonces ahí el más popular, el mejor calificado es el señor Bukele, que algunos acá sueñan con que haya un Bukele en el Ecuador. El señor Bukele ahí tiene el 90%. El señor López Obrador, para sorpresa de muchos, está segundo con el 75%. Más abajo vemos el señor Petro con el 39%, que está atravesando horas complicadas en Colombia.
el señor Alberto Fernández de Argentina, que está atravesando también unas complicadas en el epílogo de su gobierno. El señor Ortega, que es absolutamente impresentable, que algunos le presentan como gran demócrata y es un dictador. ¿Ya? Algunos defienden al gobierno nicaragüense, 34%. Perdóneme, pero si el gobierno del señor Ortega es impresentable. Y resulta que más abajo tenemos al señor Maduro con el 19% y tenemos al final al presidente Lazo con el 15%. Mi pregunta es, como siempre digo, despojándose de cualquier sesgo, analizando con cabeza fría, si ustedes creen que con esos porcentajes el Ecuador puede ser un país atractivo para la inversión. Un presidente de la República que tiene 15% de calificación de gestión y que está de salida. Cuando tenemos a la vuelta de la esquina un proceso electoral que no sabemos quién vaya a ganar. Cuando no sabemos qué nos deparará el futuro inmediato tras el proceso electoral. Gracias, Roberto Carlos. ¿Ustedes creen que con eso puede ser atractiva la inversión? Ah, no, pues. Pero para otros, no. La culpa es de la Corte Constitucional, pues. Porque la Corte le bloqueó al gobierno la posibilidad de tener inversiones. Yo insisto, tuvieron 2 años para hacerlo. Dos. Pudieron haberlo hecho enviando a esa asamblea que luego dijeron que era una asamblea de oposición, una asamblea que bloqueaba constantemente. Pero déjenme contarles que en los primeros meses esa asamblea era manejada por el gobierno. Y si aquí se preciaran de tener un poquito de sentido común, hubiesen logrado acuerdos no solamente para armar una mayoría legislativa y nombrar a la señora Yori presidenta de la Asamblea, sino para tener un acuerdo político mínimo. Entonces, primero te envío la ley de zonas francas. Generemos un debate sobre la ley de zonas francas para hacer esto en el inicio del gobierno. Y te envío la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque necesitamos que el impuesto a la renta, el que más gana, más paga, bla. No lo hicieron. Se demoraron y perdieron ¿cuánto tiempo? Y ahora en el epílogo dicen, se ha bloqueado la posibilidad de las inversiones. ¿Qué pasó los 2 años anteriores? Ya. Pero esto que estoy diciendo seguramente será matizado por quienes, en su justo derecho, tienen una opinión totalmente distinta y la respeto. Pero yo no sé cómo pretendían atraer inversiones cuando están de salida y con esos porcentajes de calificación de gestión. En fin, les dejo para el análisis. 7:08. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.